Hoy voy a tener una charla con uno de los autores más vendidos en nuestro país, Francisco Martín Moreno, sobre su más reciente libro, México Engañado. Luego pasaremos a debatir el tema de la semana. Hoy concluimos. ¿Qué decir de los problemas que genera la legislación electoral mexicana? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Francisco Martín Moreno es uno de los autores más leídos en nuestro país. Sus opiniones siempre despiertan mucha polémica. En su más reciente libro, México Engañado, Francisco habla de cómo se incuba la mediocridad en las escuelas mexicanas. De acuerdo al autor, los actuales libros de texto gratuito de historia deliberadamente engañan, manipulan y ocultan la realidad de lo acontecido en nuestro país, condenando a México al estancamiento. ¿Cómo avanzar si insistimos en inculcarle a las nuevas generaciones de mexicanos escandalosas mentiras redactadas en beneficio del gobierno en turno? ¿Por qué se atenta cínicamente contra los preceptos constitucionales de calidad y laicidad en la educación? ¿Por qué difundir una versión de la historia que favorece a la reacción, al clero y a los intereses de nuestros vecinos del norte? ¿Por qué ocultar el rostro y las actividades perniciosas de algunos de los grandes enemigos de México? Estas son las preguntas que nos plantea Francisco Martín Moreno en su más reciente libro, a quien le damos hoy, para tratar de responder estas preguntas, la bienvenida. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, bien, Leo, encantado, y gracias por permitirme hablar contigo y con tu enorme audiencia. No, bueno, pues otro más, ¿ya cuántos? Llevo 27 libros ya publicados. 27 libros. Ya, sí, en los últimos 30 años, casi un libro por año. Yo decía en la introducción del programa que eres el autor más vendido, pero eres el más leído, sí, ¿no? Porque el más vendido luego sí, puede sonar medio gacho, ¿no? Sí, en el como anglicismo bestseller está muy bien, pero, sí, pero vendido en México tiene otra connotación. Pero sí eres el que más vende, vamos. Sí, sí, libro, ¿no? Sí, yo lo he visto en la FIL de Guadalajara, cuando se aparece Francisco Martín Moreno, pues eres toda una personalidad, mano. O sea, la gente se arremolina ahí. Sí, yo sí te puedo decir que de mi obra se han vendido ya millones de libros. Sí. Se cuentan por millones, lo cual pues me deja a mí muy satisfecho. Y lo cual es muy raro en este país, por cierto, que no es un país de lectores, ¿no? Pues no es un país de lectores, pero yo creo que primero pues tienes que tener algo que decir, Leo, sí, y luego saber decirlo, ¿no? Y entonces yo he tenido esa fortuna. Sí. Y como sí abordo temas que a la gente le preocupan y que trato de decir mi verdad, mis puntos de vista, porque la verdad histórica no existe, entonces, bueno, pues me acerco lo más posible a la verdad y lo planteo con toda honestidad, pero con mucha pasión. Ahora, eres un gran provocador, la verdad. Sí. ¿No? Bueno, ¿Te gusta provocar, Francisco? Sí, ¿no? Esa es la verdad. Yo te diría que eso me dedico. A eso me dedico. Sí, me gusta patear en las espinillas, en las 4 espinillas de cada político, porque no nada más tienen 2, tienen 4 espinillas. ¿Por qué 4 espinillas? Pues porque son de alguna manera cuadrúpedos, ¿no? Entonces tienen 4 espinillas, no solamente. Estás diciendo animales. La inmensa mayoría, yo no puedo decir que todos, aunque se me antoja, Leo, ¿no? Ve en qué estado está el país y entonces puedes entenderlo con mucha facilidad, ¿no? Bueno, pasemos, si te parece, Francisco, a México Engañado. Déjame preguntarte primero, ¿cómo te surgió la idea de escribir este libro acerca de la educación en el país? Bueno, me invitó mi sobrina a su casa y su hijita me dijo, tiene 9 años, que si le ayudaba a hacer la tarea de historia. Yo le dije encantado. Sí. Y entonces le ayudé a pues las pequeñas dudas que tenía, pero me quedé leyendo el libro de texto de ella. Y dije, es que esto no es posible. Sí. Está lleno de mentiras, de aberraciones, de mentiras a medias, de insinuaciones subliminales. Te podría decir una insinuación subliminal. Dice, la creación del hombre. ¿Cómo en un libro de texto puedes poner la creación del hombre? Si hay una creación, es que hay un creador. Sí, y si hay un creador, es Dios. Pero es un libro laico. Sí, Tenían que haber, supuestamente laico, ¿no? Sí, sí. Tenían que haber Y ese es un gran tema en Estados Unidos, ¿no? De si enseñarles la teoría científica o la teoría, digamos, religiosa de la creación del hombre. Bueno, pero tenían que haber puesto el origen del hombre. Claro, ¿no? desde luego. El origen está muy bien, pero no la creación del hombre, ¿no? Entonces empecé a ver, bueno, las grandes ausencias en el libro. Yo te diría, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, Leo, está con letras de oro los nombres de grandes hombres y mujeres de la historia.
Bueno, no los contempla el libro de texto, los que están en letras de oro, en el muro de honor del Congreso. También en la rotonda de las personas ilustres, que son bastantes, tampoco aparecen en el libro de texto. Entonces digo, a ver, no o sea, los héroes mexicanos no están, en un país que necesita héroes. Eso sí, bueno, tú dices, por ejemplo, si comparas, hablando de héroes, ves, por ejemplo, una fotografía pequeñita, absurda, horrible, de Benito Juárez, que es el padre de la patria, ¿no? Sí, yo también, sí, desde luego. Pero es que en comparación le da una página completa a Porfirio Díaz. Y hay una exoneración política en todo ello y una deliberado ocultamiento de la generación de mexicanos más ilustre de la historia, que fue la generación de los liberales mexicanos encabezados, pues obviamente por Juárez, por Guillermo Prieto, Zarco, Altamirano, bueno, todo, Ponciano Arriaga, todos ellos, ¿no? Lo ocultan, no lo ponen deliberadamente. Entonces los niños se confunden. Por eso es que me alarma tanto que no se entienda lo que pasó en este país. Y me alarma, Leo. Saludos a Pepe Cárdenas. A Pepe Cárdenas, sí. Estamos hablando de Pepe Cárdenas. Leo, el punto está en que crean una gran confusión. Es importante que los niños sepan que en este país no ha existido la democracia. Y rápidamente te lo digo, de los 200 años del Imperio Azteca, el Tlatoani gobernaba. Después gobernó el virrey. Después, en el siglo XIX, evidentemente, ¿qué fue lo que pasó? Santana regresa 11 veces al poder. Tenemos invasiones americanas, francesas. Y después el golpe. Un caos. No hubo democracia. En el siglo... Luego llega Porfirio Díaz, se queda 30 años con una dictadura oprobiosa. Después viene la revolución. Después se instala la diarquía Obregón-Calles, donde tampoco hubo democracia. Y se instala la dictadura perfecta en el siglo XX. Tenemos 700 años sin democracia. La democracia, te podría decir, que comienza en el año 97, cuando el presidente Zedillo pierde el control del Congreso. Y después llega la señora Fox al poder. ¿No? Te digo que eres un provocador. Entonces tenemos ¿qué te voy a decir? Tenemos 18, 19 años de democracia. Es una democracia muy incipiente. Ahora, todo país, Francisco, necesita su historia patria, la historia de bronce, la historia oficial, ¿no? Esa es la que supuestamente debería estar en los textos gratuitos, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudié historia, pues estudiábamos primero los libros de texto, y ya cuando llegamos a la prepa, con mi queridísimo profesor Esdra Chabot, que nos daba historia de México, nos tiró toda esa basura, digamos, ¿no? O todas esas mentiras que traíamos de la historia patria. Qué bueno. Y fue un descubrimiento ver que las cosas no habían sido así, ¿no? Mira, Leo, si tú comparas el libro de texto de 1960, el que hizo Martín Luis Guzmán en el gobierno de López Mateos, luego viene el que hizo Echeverría, luego viene el que hizo Salinas, luego viene el que hizo Fox, y luego viene el que hizo Calderón, y ahora viene el que hizo Choifet, y en esta administración de Peña Nieto. Son, digamos, 6 diferentes libros, 6 diferentes conceptos completamente encontrados de la historia de México. ¿Cuál es finalmente la historia de México? Si tenemos 6 diferentes libros de texto. Yo por eso pero además si comparas el primero de Martínez Guzmán con es una auténtica vergüenza lo que le están enseñando a los niños en las escuelas. Es mejor el de Martín Luis Guzmán. Pero por mucho. Mira, qué interesante. Pero por mucho, no creas que es ahí se explica lo que sucedió, se explica el movimiento liberal, se explica la Convención de Aguascalientes, se explica los tratados MacLean Ocampo y los tratados Muna Almonte, se explica la historia de México. Aquí no. Aquí le encargaron a un conjunto de burócratas que politizaran la historia de México para beneficiar al clero y tal vez también a la propia... Danos ejemplos que supongo pones en el libro México Engañado. Bueno, a mí me hubiera encantado que contaran cómo se financió la Guerra de Reforma, que fue financiada con las limosnas pagadas por el clero mexicano. De parte de los conservadores. De parte de los conservadores. Me hubiera encantado que hablaran de, ¿qué te voy a decir? Del plan de Iguala, del plan de Zacapoaxtla, todos aquellos planes financiados por el clero católico para derrocar a los gobiernos liberales. Me hubiera gustado que dijeran que la Constitución... O sea, protegen mucho a la iglesia. Sí. Yo creo, y estoy obviamente hablando en este momento como novelista, pero pienso al haber leído el libro,
porque lo puse en 2 columnas, dice y debe decir, que el libro lo podían haber escrito en los sótanos de la Catedral de México. Así de plano. Así de plano. Por ejemplo, me hubiera gustado que dijeran que el clero derogó la Constitución de 1824 y derrocó al gobierno de Gómez Farías. Porque no estaban de acuerdo con lo que decía. El clero, invita a una guerra, como fue la Guerra de Reforma, que estalla en 1858, porque no estaban de acuerdo con la Constitución de 1857. Correcto. Después, en 1917, convocan a una rebelión como la Rebelión Cristera, porque tampoco estaban de acuerdo con la... O sea, el clero católico ha estado siempre en contra de los movimientos liberadores más importantes de nuestro país. Estuvieron en contra durante todo el siglo, durante los 300 años, y sobre todo en el siglo XVIII, XIX, estuvieron en contra de las ideas de la Ilustración, del enciclopedismo, de los derechos universales del hombre, de la Revolución Francesa. Estuvo prohibida la Biblia durante 200 años. Perseguían a quien pensara peligroso. El clero católico, lo dice Lucas Alemán, era propietario del 52% de la propiedad inmobiliaria del país. Claro. Tenían cárceles privadas, tenían policías. Era el Estado. El Estado, en realidad, en México no existía. Existía la Iglesia, y la gran revolución liberal fue eso, ¿no? Hacer un verdadero Estado que fuera contrapeso a esa iglesia. Entonces hago un comparativo con el clero protestante de los Estados Unidos, que nunca tuvieron que sacudirse a instituciones que tenían, como el clero católico, 6 veces más presupuesto, Leo, que lo que tenía el gobierno federal. 6 veces más presupuesto. Tenían los bienes de manos muertas, que eran territorios abandonados. Es precisamente lo que trabaja Juárez. Son las cosas que tendríamos que haber dicho, que se tienen que decir en el libro de texto. Mi propuesta es que la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que ya existe, tendrían que dotarla de autonomía jurídica y un financiamiento público para que no tuvieran que depender de ninguna otra institución. Haz de cuenta, el INEGI o el Banco de México. Sí, una institución autónoma. Y que nuestros grandes maestros de historia, porque mira que los tenemos, estos grandes maestros, que sean los que redacten el libro de texto con una versión despolitizada y que cuenten lo que realmente ocurrió. Otro actor, desde luego, importantísimo en la historia de México es Estados Unidos. ¿Cómo aparece nuestro vecino del norte? Ahorita que está muy de moda, por cierto, hablar del vecino del norte, por lo que nos están diciendo allá, hacia acá, hacia el vecino del sur, ¿no? Muy cuidado, Leo. Por ejemplo, la invasión norteamericana en 1914 en Veracruz, no la tocan. ¿No aparece? No aparece. No. Bueno, Leo, no aparece la expedición Pershing. No aparece ninguna de estas. Si tú te pones... Pershing fue la de Villa, ¿no? La de Villa, cuando bien, ¿te acuerdas que Villa incursiona, él no personalmente, en Columbus? Y entonces, porque era una provocación del Kaiser alemán. El Kaiser alemán lo que quería es que Estados Unidos le declarara la guerra a México para que distrajera 500,000 hombres que Estados Unidos no podría mandar para apoyar a Francia y Inglaterra. Y por eso le dan dinero, lo cuenta Katz, le dan dinero a Villa para que de alguna manera ataque Columbus. Columbus y Corpus Christi, ¿no? Sí, todo exacto. Entonces viene el general Pershing, gran general de la Primera Guerra Mundial. Gran general, sí. Pero viene a arrestar a Villa y Villa se disfrazaba de maestro rural, se disfrazaba de campesino, de monja, obviamente no encuentran a Villa, nunca encuentran a Villa. ¿Sabes quién venía en esa expedición? El general Patton. En ese entonces creo que era coronel, capitán o algo así. Hay una fotografía de Villa con Patton. Ah, sí. Sí, hay una fotografía histórica, están ahí, sí. Entonces, pero no se menciona entonces la incursión desde luego ilegal de los norteamericanos a territorio nacional buscando a Francisco Villa, ¿no? Por supuesto que no, pero además donde realmente entras a una crisis ya es cuando tú ves cómo abordan el tema de la guerra entre México y los Estados Unidos. La del 47. La del 47, 41, 46, 47, 48. Que tú tienes un libro fantástico, hay que decirlo. México mutilado. México mutilado, buenísimo. Sí, Leo, pero cualquier niño que tú le preguntes por qué estalló la guerra entre México y los Estados Unidos, no te lo sabrían decir, no hay una explicación. Entonces, hay un cuidado, es decir, se oculta todo lo que sucedió durante tantos años. Por ejemplo, el tratado de Maclean Ocampo no se trata. El tratado de Mon Almonte no se trata. Digo, dentro de que nos ponemos de pie por don Benito Juárez, ¿no? Quizá uno de los grandes errores de Juárez, el Maclean Ocampo, ¿no? Que no se ratificó gracias al Senado de Estados Unidos, pero era la venta prácticamente del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Pues no, o los derechos de paso. Eran servidumbres de paso, pero no se vendió. Juárez no vendió un solo metro cuadrado. No, pero eran servidumbres. Era servidumbre. Que le dejaban dinero al gobierno y como él decía, con esto nos salvamos y después, como no hay
obligaciones eternas, decía Juárez, ya vendrá otra generación que libere esto, pero no voy a vender territorio nacional. Pero yo creo que sí fue un error, pero en fin, es debatible, pero debería de estar en los libros. No está, tampoco está el Tratado de Mona al Monte. Bueno, tampoco están los tratados de Bucareli, esos tratados de Bucareli. Bueno, fundamentales, donde se reconoce al gobierno de Álvaro Obregón a cambio de armas para precisamente poder imponer a Plutarco Elías Calles en el poder, y ahí se hace una purga de militares tremenda con el dinero de los Estados Unidos. O sea, haz de cuenta que los Estados Unidos no existieran más que como una mano sacrosanta. O sea, se oculta todo lo que pasó en la historia de México en relación a los Estados Unidos. Entonces no entiendes nada. Pero ¿qué sí sucede? Que en el año de 1997, los niños que hayan nacido en 97, Leo, ya votaron el año pasado. Sí. O sea, el año 97 está a la vuelta de la esquina. Sí. ¿Con qué criterio votaron estos jóvenes el año anterior? Sí. Cuando no conocen la historia, cuando no la han estudiado, cuando no tienen ningún ingrediente cultural, político, social para poder decir, me voy para acá, me voy para allá. Si van a votar en los términos de lo que establece el libro de texto gratuito donde se nutrieron, pues ya te podrás imaginar la clase de fracaso. Entonces, por eso es tan importante que si, como decía Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No podemos permitirnos que se vuelva a repetir la historia. Ahora, lo que tú dices, argumentas en el libro, Francisco, es que eso lleva a la mediocridad, ¿no? Incuba la mediocridad, creo que utilizas ese concepto, ¿no? Se incuba la mediocridad, pero si tú te pones a ver, México es un país engañado, porque a los chamacos los engañan en la escuela, los engañan en las iglesias y los engañan también en las grandes cadenas de televisión, con sus debidas excepciones, ¿no? Que quede claro, ¿no? Espero que... Con sus debidas excepciones. Bueno, pero si te pones a ver, en la televisión se idiotiza, no todas, a la gente, en la iglesia se idiotiza a todos, y en las escuelas también. Basta con salir a la calle. ¿Por qué existen 60 millones de mexicanos en la pobreza? Porque fracasó la educación, porque el gobierno, cuando se instaló como maestro, fracasó como maestro. Fue el gran maestro. El 80 y tantos % de los estudiantes de este país los capacita el gobierno. Ahí están los resultados. Bueno, pero digo, yo creo que, no sé si coincides conmigo, Francisco, pero quizá la reforma más trascendental de este sexenio sea la reforma educativa, y ya vimos el gran rechazo que concita, sobre todo en muchos maestros, ¿no? Yo te cambiaría el término reforma educativa por reforma laboral. Sí, es una reforma laboral, tienes toda la razón. Hasta este momento. Importante, importante. Muy importante. Yo estoy de acuerdo. Y le aplaudo a Nuño porque es el primero que ha logrado ponerse las botas y poner en orden. Pero ahora hace falta la reforma académica. Hace falta, por ejemplo, que a los niños les den desde palitos 1, palitos 2, palitos 3, clases de ética. Eso cómo se ha perdido, ¿verdad? El tema de los valores. De los valores. Educar es también inculcar valores, ¿no? Por supuesto. Y además yo creo que ahí comienza todo esto. Pero además que haya una concordancia después con lo que hace el padre. Porque ¿de qué te sirve que los niños aprendan clases de ética en primero de primaria cuando ven que lo detienen policía de tránsito al padre y el padre le da 100 pesos para acabar con el problema? O sea, tenemos que ser conscientes de que el que tranza no avanza. Y en los libros de texto no se están creando ciudadanos, que para mí es mi principal preocupación. Hace falta ciudadanos con una mentalidad distinta, ¿no? Pero es que también cuando a nosotros nos tocó, ¿no?, que nos dieran clases de educación cívica, y me acuerdo La Patria salía allí, en fin, ¿no? Y bueno, pues sí eran preceptos y valores importantes. Pero luego salías a las calles y veías que no estaban esos valores ahí presentes. Había una disonancia, ¿no te parece? Sí, claro, bueno, pero y esa disonancia se complica cuando ves que el 98% de los delitos que se cometen en este país no se sancionan. Exacto. Entonces, bueno, si no creas una estructura ética con los escolares, y después ves el sistema de putrefacción en el sistema de instrumentación de la justicia, pues el país por eso está así como está. Claro. Entonces, yo me preguntaba, a raíz de todos los contenidos de los libros de texto, ¿por qué México no protesta? A ver, se roban todos los impuestos, ahora sí todos, en Coahuila, en Veracruz, en Oaxaca, hay casos en Chiapas, patéticos, ¿no? En Michoacán, y la gente no protesta. Se secan las lagunas. Y la gente no protesta. Se mueren los ríos por contaminación y la gente no protesta. ¿Por qué no protestamos? ¿Por qué? Y entonces me puse a buscar en la Inquisición, en los 300 años de Inquisición, y entonces ahí encontré una serie de explicaciones, porque vi lo que le pasaba al que protestaba. No, bueno. Entonces, bueno, en ese torturas, se quedó en el ADN mexicano, la protesta. Por eso todo lo que suceda de las puertas de la casa para adentro,
ahí no tienes problema. Pero hay un conflicto muy serio con el patrimonio público, porque parecía ser que los mexicanos solamente tenemos el patrimonio personal, privado, pero el público no. Entonces, es que no lo sentimos público, Francisco. Así es. O sea, la gente no se siente contribuyente en ese sentido, no taxpayer, como se dice en inglés, sí, ¿no? Que esto lo estás pagando tú. Entonces tú como tienes el derecho a protestar cuando se roban tu dinero. Bueno, yo creo que sí, porque además te costó mucho trabajo pagar ese dinero. Pero no, habría que estudiar en la Inquisición por qué la gente se acostumbró a no protestar. Y después en los gobiernos... O sea, tú dices que es producto de un régimen, que torturaba, que reprimía, vaya. Y que quemaba vivas a las personas. Sí. O sea, si te atrevías a protestar, pues acababas en la pira pública, ¿no? Y después, como nunca vivimos en un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho viene de la mano con la democracia, el Estado de Derecho apenas lo estamos empezando a construir. Entonces, claro, los caciques y los caudillos acababan con aquel que protestara. Y todavía no se nos va a olvidar jamás aquello de mátalos en caliente, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que entonces quien protestaba o lo mandaban matar, o lo desaparecían, o lo mandaban a las tinajas de San Juan de Ulúa, o ahora en nuestros días le mandan una auditoría, ¿no? Ya no, las tinajas ya no, pero las bueno, se han ablandado un poquito. No vamos sublimando. ¿Cómo has recibido tu libro México Engañado, Francisco? Muy bien, Leo, porque debo decirte que estoy en primer lugar nacional de ventas. Y como siempre, man. Sí, no me quejo. Por eso eres el más vendido. No, pero a ver, no es una novela, Leo. No es una novela, por eso es tan importante. No es una novela, es un trato de que sea un ensayo histórico y lo que quiero es que se parta de aquí para que se haga ya un libro de texto serio, como el que hizo Martín Luis Guzmán con López Mateos, que se haga un libro serio. Pero sí, el público lo ha recibido muy bien. No es un libro que te puedas leer de una sentada, tienes que darle tiempo, porque nada más abarca un periodo que arranca con la aparición de los primeros pobladores de América hasta Peña Nieto. Es un periodo corto, pero lleva todo eso, desde las aberraciones de que cruzaron el estrecho de Bering, porque estaba congelado, pues no era posible. ¿Cómo vas a caminar 3,000 o 4,000 kilómetros en la nieve sin poder comer? No había manera. Pero ahí se explica qué fue lo que sucedió, y también se explica la llegada de los mexicas. Y entonces te incendias cuando te dicen la noche triste. Pues no fue la noche en que los aztecas le ganaron a los españoles. Sí, claro. Entonces pues, tendría que ser la noche de la alegría, porque era noche triste. ¿Cómo es posible que...? Bueno, porque lo pusieron los que ganaron. La historia dicen que la escriben los vencedores. Nada más que a los vencedores los corrimos en el gobierno de Vicente Guerrero en 1828. Y de 1828 seguimos hablando de la noche triste. Leo, no se puede. ¿Cómo sale España, por cierto? La madre patria, ¿cómo sale? Muy bien librada. ¿Sí? Muy bien librada. Yo pongo una fotografía aquí en el libro de Hernán Cortés cuando que tiene un monumento en Medellín, España, donde nació. Y es un pedestal enorme. Está Hernán Cortés vestido con la armadura y todo lo que tú quieras, y con el pie izquierdo le está aplastando la cabeza a Cuauhtémoc. Esa es la estatua. Ya están todavía en España. En Medellín, o sea, esa es la estatua. Entonces, tratan muy bien todo lo que sea una estrategia archisuper conservadora ultramontana, la vas a encontrar en el libro de texto actual. Déjame pasar, aprovechando que te tenemos aquí, Francisco, un poco, vamos a platicar de cómo ves el país ahorita. Y déjame preguntarte, primero que nada, la visita del Papa Francisco. ¿Cómo viste a los políticos entregados a los pies de la Iglesia Católica? Bueno, digo que yo creo que como liberal que soy, cada quien tiene el derecho, desde luego, de creer en lo que quiera, pero la religión creo que es un asunto privado. O sea, el problema es cuando se pasa a lo público. Y además hay disposiciones legales que así lo establecen. Yo creo que hay que separarlo, pero sin embargo, pues se violaban las disposiciones legales. Y cuando yo veía vimos a un presidente de la República como Fox besando el anillo del Papa. Eso ya había pasado. Eso ya había pasado. Y ahora gobernadores que besaban las manos del Papa. Bueno, pues es que dicen, no, es que es el Santo Padre, Santísimo Padre. Y yo digo, si es un hombre que lo eligieron en los cardenales, 600 cardenales, no veo por qué decirle Santísimo ni su santidad, ¿no? Yo creo que es que dicen, entonces viene como pastor de la iglesia, pero también con doble cachucha porque es jefe del Estado del Vaticano. Sí, y le abren el Palacio Nacional, en fin, ¿no? Pero lo que vino es a un roadshow,
a mí me queda claro que igual que el Papa Juan Pablo II creó cerca de 1,400 beatos y santos, que bueno, fue muy interesante el proceso porque, bueno, donde instalaban un santo se aumentaba la recaudación de manera muy importante porque se llenaban las urnas de dinero para ir a adorar al santo beato, ¿no? Bueno, pero aquí también, no sé si supiste esta coyuntura donde en el Vaticano vieron la gran cantidad de solicitudes que había para la beatificación de diferentes personajes, y entonces si tú querías que en tu pueblo se beatificara, le tenías que dar dinero por afuera a aquellos que estaban organizando precisamente los procesos de beatificación. Sí, el Papa Francisco ya mandó a hacer una investigación al respecto, ¿no? De dineros ahí muy raros que se utilizaron en todos estos procesos. Entonces, ¿no? Para mí, pues, si tú me dijeras que vino el Papa a hablar de los pederastas para condenarlos, pues esa parte no la vimos. No, pues no. No la vimos ni creo que la veremos, ¿no? Entonces... Ahora, tú has sido muy vocal en tus críticas a la Iglesia Católica, pero cada vez quedan menos mexicanos que están dispuestos a públicamente tocar estos temas que son políticamente muy espinosos, ¿no? Pues es que tú estás viendo, a ver... ¿No te ha costado a ti en lo personal? Sí me ha costado y recibo muchas amenazas y muchos... Sí, de plano. Sí, amenazas. Sí. Bueno, hace poco que fui a la Universidad de Chihuahua me mandaron un correo, me dijeron, va usted, fíjate nada más lo que me dijeron, Leo, va usted a llegar y se va a bajar del avión a pie, pero le juro por Dios santo que lo vamos a regresar en un cajón. Ah, caray. Sí, y claro, mi esposa encantada me decía, ve. Saludos a Beatriz. Te lo suplico, ve. Es una buena oportunidad, ¿no? Pero así me dijeron. Es más, yo te acompaño. Yo te acompaño, ¿sí? Para garantizarlo, ¿no? Exacto. Sí, la pasas mal, pero bueno, pues mi papel es hacer este tipo de denuncias, ¿no? Sí. Hace poco que me invitó mi sobrina que se casó y fui a la iglesia, entonces decía el sacerdote, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Sí. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán colmados. Y yo decía, no, bueno, que hubiera querido levantarme a tomar el micrófono y decirle, no, yo te diría, vamos a cambiar el discurso de esta manera. Toda aquella persona que se muera en la miseria pasará la eternidad en el infierno. Eso va a crear una dinámica económica tremenda. Bueno, pero es que tú ya quieres ser calvinista. Nada, claro. Pero nada de invitar o protestante. Ese es el problema contigo, Francisco. Pero no se puede invitar a la resignación. Nada que los pobres serán colmados. ¿Cuándo, no? Sí. No, es ahora que hay que hacer esta revolución espiritual también. Ya que estamos hablando de reforma laboral, la tributaria, la energética, la eléctrica, también una reforma espiritual nos vendría muy bien en este país. La corrupción. ¿Cómo ves el tema de la corrupción, Francisco? En México, los escándalos que han salido en nuestro país, en fin, ¿no? Nada que históricamente tampoco digas, pues nos debería de sorprender, porque la corrupción está muy metida es sistémica, es estructural en nuestro país, ¿no? Sobre todo, bueno, tan culpable es el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Y por eso las familias de los políticos no son familias, Leo, son pandillas. ¿Por qué son pandillas las familias de los políticos? Porque saben que el padre nunca tuvo un despacho, ni una industria, ni un comercio, ni una nada, y sin embargo tiene derecho a aviones, condominios en México y en los Estados Unidos, dinero, coches. ¿De dónde salió? Los hijos deben saber que es dinero robado porque el padre jamás trabajó en nada. Y sin embargo, disfrutan el botín. ¿Cómo se llama aquella persona que disfruta el botín? Cómplice. Todos son cómplices. Entonces, yo sí creo que además la sociedad mexicana pues es la primera que lo resuelve por la vía más fácil, como es la entrega de dinero. Entonces, la mordida. Las clásicas mordidas. Entonces, por eso creo que es importante. Decían los chinos, tiene una frase que a mí me encanta, dice que el pescado siempre se empieza a podrir por la cabeza. Así es. Entonces yo creo que mientras la cabeza esté podrida en este país, entonces pues vendrá la putrefacción de arriba para abajo. El libro es México Engañado, de Francisco Martín Moreno, está ya a la venta, ¿no? Sí, lo que no dice tu libro de texto gratuito. Gracias Francisco, gracias, siempre Leo. un placer hablar contigo. Gracias. Hacemos una breve pausa, regresamos en un momento más.